Luces estroboscópicas, música atronadora y carreteras interminables que nunca dormían. La Ruta del Bacalao no fue solo una fiesta, fue un fenómeno cultural sin precedentes. Pero detrás de las noches de desenfreno y libertad, había un lado oscuro del que pocos hablan. Crímenes sin resolver, desapariciones en la noche, carreteras malditas con apariciones fantasmales, incluso ovnis. Todo esto son historias que se perdieron entre el humo de las discotecas y los ecos de la música electrónica. Te doy la bienvenida a la cara oculta y más misteriosa de la Ruta del Bacalao. Empezamos fuerte con una desaparición sin resolver, el caso de Pepe Pitarch. Pepe Pitarch fue muy reconocido en el mundo de la noche, era un gran empresario que tenía a su cargo varias discotecas de la Ruta del Bacalao. Pitarch trabajó durante una temporada como camarero en Londres y al regresar a España montó su primera discoteca, Bounty, en Valencia. Esta discoteca la llegó a montar con otro socio, Joaquín Prats Ibáñez. Entre los dos llegaron a construir un gran imperio, tenían varias discotecas y varios pubs a lo largo de la Comunidad Valenciana. Los negocios se ampliaron a discotecas como Dries Village, Bounty Saler, Jardines del Real y asimismo varios pubs a lo largo del centro de Valencia. Pepe Pitarch, el conocido empresario de la Comunidad Valenciana, era muy reputado en el mundo de la noche, aparte de tener varios pubs. También tenía buenos contratos con los DJs y la gente que iba a las discotecas. En la noche del 5 al 6 de marzo de 1991, José Pitarch, Pepe Pitarch, como era conocido en el mundo de la noche, se despide de sus colaboradores y se dirige a casa. José Pitarch vivía solo, se había separado de su mujer desde hacía un tiempo y vivía en una urbanización de lujo, concretamente en Monte Olivar de Godella. Esa noche, esa madrugada del 5 al 6 de marzo de 1991 fue el último día que vieron a José Pitarch. En los días siguientes de la desaparición de José Pitarch, nadie notó nada raro, simplemente pensaron que José necesitaba un par de días de descanso, hasta que su hermana Mari Carmen se pasa por el chalet. Mari Carmen, su hermana, fue hasta el chalet para revisar a ver qué le estaba pasando a su hermano, si estaba allí en su domicilio o qué es lo que estaba ocurriendo. Y se encuentra con una escena bastante desoladora. Mari Carmen entra, no encuentra a su hermano, pero se da cuenta de que está todo revuelto. No hay pistas de Pepe Pitarch por ninguna parte. Sin embargo, la casa, todo, los armarios, los cajones, está absolutamente todo revuelto. Y un detalle muy importante, la caja fuerte estaba abierta y faltaba en ella 2 pistolas y una escopeta. Mari Carmen da aviso a las autoridades y lo que hace ella mientras tanto es revisar a ver si se encuentra en su domicilio el propio vehículo de Pepe Pitarch. Pepe Pitarch, como buen empresario, pues tenía varios vehículos, pero se da cuenta de que falta uno, un Volkswagen GTI. Ese Volkswagen GTI que faltaba del domicilio de Pepe Pitarch lo encontró la policía unos pocos días después, aparcado en la calle Salvador Abril de Valencia. Lo curioso de este coche es que estaba completamente cerrado, no tenía símbolos de haber sido forzado. Solo un vecino pudo aportar un testimonio a la policía, a las autoridades. Y es que según este vecino, en la madrugada del 5 al 6 de marzo de 1991, vio a varios individuos en el chalet de Pitarch, que después se fueron en coche. No dio ningún aviso porque, según él, pues a veces se reunían entre varias personas para hablar de negocios en ese chalet. La Guardia Civil, por su parte, que descubrió al revisar el chalet de Pepe Pitarch fue que una de las verjas estaba como forzada o cortada y que además el perro de Pepe Pitarch había sido narcotizado, es decir, le habían dado alguna sustancia para dejarlo medio dormido. En principio, la Guardia Civil pensó que podría haberse tratado de un secuestro. Y es que la exmujer de Pepe Pitarch le dijo a las autoridades que había recibido una llamada que le pedían 25 millones de las antiguas pesetas por el rescate de su marido, de Pepe Pitarch. La mujer de Pepe Pitarch dio este testimonio a la Guardia Civil. La mujer se llama Catherine Guillard, de origen francés. Pero al dar su testimonio, tanto las autoridades como la propia hermana de Pepe Pitarch no le dieron credibilidad. Dijeron que les parecía muy complicado que lo hubiese secuestrado para después pedir 25 millones de pesetas. Y desde 1991 hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada más de Pepe Pitarch. Solo hay un detalle que se descubrió
Unos años después, un recluso confidente de la policía aseguró saber dónde se encontraba el cuerpo de Pepe Pitarch. Lo estuvieron investigando y lo descartaron por completo también. A día de hoy, lo que dice la Guardia Civil sobre este caso es que seguramente José Pitarch fue dado de baja de la vida por alguna razón, pero no tienen ni motivación ni desde luego se ha encontrado el cuerpo. Así que seguimos sin conocer dónde está el cuerpo o dónde está el paradero, porque a lo mejor sigue vivo, de José Pitarch. Nos vamos al Jardín de los Horrores y esta es una de las cosas originadas sobre todo por las redes que estaban en la Comunidad Valenciana entre los 80 y los 90 con el tráfico de sustancias ilegales. Y es que tenemos que tener en cuenta que esos maratones desde el viernes hasta el domingo de madrugada, las discotecas, evidentemente lo que hacía era consumir un montón de sustancias que hicieran aguantar todo el fin de semana. Entonces, al haber consumidores, había redes que trataban estas cosillas para vender. El Jardín de los Horrores, ocurrido en la década de 1990 en Castellón. Este nombre se debe al macabro hallazgo de restos humanos en la propiedad de Emilio Pellicer, apodado El Pechina. Todo empieza con la desaparición de un ingeniero informático que trabajaba en IBM, Enrique Benavent. En junio de 1991 se le pierde la pista a Enrique. En principio es una persona que no tiene ningún tipo de problema en casa, tiene una vida normal y un trabajo importante además. Todas las evidencias de la policía llevaban apuntando a la casa de Emilio Pellicer desde las primeras pesquisas, en el barrio Casas de la Breva, de Castellón. Pero desde que se empezó la investigación, desde 1991 a 1997, la policía no encontraba ninguna evidencia. Sí que había evidencias, pero no las necesarias para llegar a imputar a Emilio Pellicer. Sería en 1997 cuando se encuentran con algo macabro. En diciembre de 1997, durante una inspección en la propiedad de Emilio Pellicer, se descubrieron restos humanos enterrados en el jardín, lo que esto dio origen al nombre Jardín de los Horrores. Pero es que aparte de los restos de Enrique Benavent, se encontraron más restos humanos sin identificar. Este macabro hallazgo hizo que la Guardia Civil tuviera que hacer sus investigaciones y llevar todos los restos que habían encontrado a hacer los pertinentes análisis de ADN. Sin embargo, todos los análisis de ADN determinaron que esos restos humanos llevaban ahí más de 20 años. Con lo cual no podría haber sido autor Emilio porque no llevaba tantos años siendo propietario de ese llamado Jardín de los Horrores. El juicio de este Jardín de los Horrores se llevó a cabo en 2001. Por un lado tenemos a dos autores. Uno es el ya mencionado Emilio Pellicer, que le cayeron 16 años de prisión, y por otro lado tenemos a Rafael Romero Leiva, más conocido como El Cojo. A él le cayeron 18 años de cárcel. En este juicio se demuestra que tanto Emilio como Rafael son los autores de la baja de la vida de Enrique y quedó demostrado que una vez que Enrique salió de casa, ellos dos se lo llevaron, lo dieron de baja de la vida y con algunos componentes químicos intentaron deshacerse de él y lo envolvieron en sábanas y lo dejaron ahí enterrado en ese Jardín de los Horrores. Este caso dejó una huella imborrable en la Comunidad Valenciana y también impactó al resto de España. Es un crimen que en un principio se pensaba que podía haber más víctimas por todos los restos que habían encontrado en el jardín. Sin embargo, solo pudieron determinar una víctima. Bueno, digo solo, pero solo ya es demasiado y más que suficiente, por supuesto. Pero pudo ser más de lo que es. ¿Y cuál es la motivación de este crimen? Pues algunos investigadores apuntan a la teoría de que Enrique les debía dinero tanto a Emilio como a Rafael, ya que supuestamente, presuntamente, podría estar moviendo sustancias ilegales a lo largo de la ruta de Stroy. En algún momento, pues él no les devolvió el dinero y ellos actuaron en consecuencia. Nos vamos con una desaparición sin resolver en plena ruta del bacalao. Serafín Alcaide. Este hombre, Serafín Alcaide, tenía 34 años cuando desapareció. Era taxista de profesión. Hacía la ruta del bacalao por las noches y de madrugada. Para realizar su profesión utilizaba el vehículo de su cuñado y se iba por las zonas de la ruta de Stroy, paseando por las discotecas, iba y venía haciendo viajes toda la noche y toda la madrugada. Sí que es cierto que a veces trabajaba en otras zonas, pero mayormente desenvolvía su actividad a lo largo de la ruta. Serafín compartía ese coche con su cuñado, entonces hacía un turno uno y un turno otro. Se llevaban muchas horas encima.
Uno hacía la ruta por la noche y el otro pues rutas normales a lo largo del día. Ese fatídico jueves llegan las 6 de la mañana para hacer el cambio de turno y Serafín no aparece. Su cuñado se empieza a impacientar. Son las 6 de la mañana, es cambio de turno, no aparece. Se hacen las 7, 7:30, hasta que su cuñado decide interponer una denuncia por desaparición en la Guardia Civil. Unas horas después, en la localidad de Pusol, la Guardia Civil encuentra el taxi de Serafín Alcaide. En ese taxi que encontraron no se encontró el cuerpo de Serafín Alcaide. Lo único que encontraron fueron algunos restos de sangre y 2 casquillos en el maletero. Desde la desaparición en 1987 hasta el día de hoy de Serafín Alcaide no tenemos ninguna información más. Es una desaparición sin resolver, completamente misteriosa. Nos vamos ahora con los casos de carreteras misteriosas, y es que en el vaivén de ida y vuelta entre todas las discotecas se sufrían muchísimos accidentes de tráfico de los que hablaremos después. ¿Qué pasa? Que esto es como la niña de la curva. En cuanto sabes en un punto que hay un accidente de coche, de repente aparecen testigos que dicen haber visto presencias, entidades, sombras en medio de la noche. Así que vamos a relatar alguna historia. En los años 90, la carretera CV500 no dormía. Esa carretera era la que atravesaba casi toda la ruta del bacalao. Esa carretera CV500 se transitaba entre campos de arroz en la zona del Perellonet y Sueca. Pasaban por discotecas como Chocolate, Barraca o Given. Era un lugar de peregrinaje para muchísimos jóvenes. La DGT de aquellas no llevaba tan contabilizados como ahora las víctimas en los accidentes de tráfico. Aún así, se conocen y se reportan a través de testigos que en esa carretera efectivamente se daban lugar a múltiples accidentes, tanto graves como leves. Y es que algunos vecinos de la zona por donde transita esa carretera CV500 dicen que muchos de los jóvenes que allí perdieron la vida todavía siguen quedando en esa carretera. Algunos vecinos mencionan que hay presencias a lo largo del arcén, no siempre evidentemente, pero de vez en cuando se llevan algún susto porque indican que hay como figuras e incluso a veces se pueden dilucidar algunos looks noventeros, reportan algunos vecinos, y que incluso tienen que llegar a frenar, y cuando van a frenar esas entidades o esas sombras desaparecen. Os voy a contar el testimonio que es conocido ya, ha salido en prensa, de un trabajador de la zona de Lord Asuz, que dice haber visto por la noche algunas entidades y que para él ha sido bastante perturbador. Hablamos de Fermín. Fermín relata que en 2018, sobre las 11:45 de la noche, va sobre esa CV500 y bajo los árboles que cubren parte de la vía ve un hombre plantado en medio de la carretera. Según Fermín, esta entidad va vestida con colores brillantes, como si fuera de fiesta, a lo que él aminora la marcha. Y es que Fermín lo primero que piensa es que este hombre ha tenido un accidente, porque en esa carretera se cruzan animales. Entonces Fermín lo primero que piensa es: seguramente este hombre ha tenido un accidente, voy a intentar parar para socorrerlo o ver si necesita algún tipo de ayuda. Fermín va frenando poco a poco su coche y cuando se acerca a él puede distinguir sus facciones, y justo cuando va a frenar el coche, esta entidad desaparece. El testimonio de Fermín después de todo esto es que se asustó mucho, que no entiende lo que ha pasado, que él lo que vio fue un hombre vestido de fiesta y que de repente desapareció. Hay, como os digo, varios testimonios de la zona, varios vecinos que reportan múltiples avistamientos en esta carretera súper extraños. Años 80 y 90, en la Comunidad Valenciana, se reportan muchas sectas, pero concretamente vamos a hablar de una discoteca, la discoteca Chocolate, y aquí entramos en un poco de rumorología. La discoteca Chocolate fue fundada en 1980, cerca de Barraca. Se convirtió en un referente de la movida valenciana. Su estilo era más radical, la llevaba Tony Vidal, conocido como El Gitano, era también uno de sus DJs. Describió el ambiente de la siguiente manera: no era una discoteca, era como una secta en la que yo era el gurú y los que venían a mi casa tenían que ser como yo. Y es que esta discoteca se diferenciaba de las demás por aceptar a todas las tribus urbanas que no permitían el acceso en otros locales.
Hablamos de góticos, estética oscura y gente antisistema. Toda esta descripción revelaba el ambiente que se vivía en esa discoteca. Era como una confluencia de varias tribus urbanas, varios pensamientos diferentes que no dejaban entrar en otras discotecas, sin embargo tenían cabida en la discoteca Chocolate. Esto hacía que tuvieran una especie de ritual que siguiera todo el mundo, es decir, había una sinergia de tribus que lo hacían un lugar bastante especial. Evidentemente entendemos las declaraciones de Tony Vidal como algo figurado, que no se hablaba literalmente de una secta. De todas formas, hay alguna leyenda urbana detrás de Chocolate. Y es que alguna gente comentaba que en Chocolate, en el año 1982, se llevaban a cabo rituales o sesiones de espiritismo. Se decía que realizaban espiritismo, intentaban contactar con entidades. Eso antes de que funcionara como discoteca. Así que, ¿qué hay detrás de todo eso? Solo la gente que estuviera allí lo sabe realmente. Y ya que estamos con crímenes, misterios, desapariciones, vamos a meter el tema OVNI, que he leído en un libro que os recomiendo totalmente. Lo he leído en este libro, OVNIs, nada es lo que parece, de Carlos Ollés. En este libro de OVNIs, nada es lo que parece, Carlos Ollés recoge testimonios de los vecinos al lado de las discotecas. Y es que ellos dicen haber visto presencia de helicópteros negros, color negro, y que no emitían ningún tipo de ruido, es decir, que eran helicópteros completamente silenciosos. Detrás de estos helicópteros, pues se dan las casualidades de que justo después desaparecían jóvenes y que nunca se volvía a saber de ellos, o que incluso en esos campos donde habían sobrevolado los helicópteros aparecían los cuerpos sin vida de esos jóvenes. Y para terminar, vamos a hablar del caso de la ruta, porque también hablamos de un crimen muy importante. No me voy a meter de lleno en él, vamos a entrar en lo que supuso ese caso para la finalización del fenómeno de la ruta del bacalao y vamos a hablar también sobre los accidentes de tráfico que fueron un factor muy importante para terminar con este fenómeno sociológico, cultural y musical. El 13 de noviembre de 1992 desaparecen las 3 niñas de Alcácer, Desiree, Toñi y Miriam. 75 días después fueron encontrados los cuerpos sin vida en el paraje de La Romana. Sin entrar en detalles de lo que fue el crimen, creo que todo el mundo lo conoce y además si entramos de lleno daría para un monográfico de varios vídeos. Cabe destacar aquí que el caso Alcácer fue el que detonó completamente la ruta del bacalao. Y es que este crimen fue relacionado directamente con la ruta del bacalao, ya que las 3 niñas se habían parado a hacer autostop para llegar a una discoteca. Aunque se dirigiesen a una discoteca a sesión de tarde y que era una fiesta además con los compañeros del colegio, los medios de prensa lo relacionaron totalmente la ruta de Stroy con este crimen. Incluso se decía que uno de los presuntos autores, Antonio Anglés, que está en búsqueda y captura, pues se decía que movía las sustancias ilegales a través de la ruta del bacalao. Relacionar el caso Alcácer con uno de los presuntos autores que acudía a las discotecas de la ruta del bacalao, evidentemente hizo y creó un pánico social y una alerta social ya entre la gente que acudía a la ruta, tanto a los padres de las personas que acudían a la ruta. Fue algo que la prensa utilizó para totalmente demonizarla. Aparte de que este crimen se relacionó directamente con la ruta del bacalao, tenemos que remitirnos a la revista de la DGT, que hace un artículo totalmente demoledor para la ruta del bacalao. La revista de la DGT de julio a agosto de 1993 publicaba un artículo muy duro sobre todos los accidentes de tráfico relacionados con la ruta. Este reportaje supuso un impacto muy fuerte porque se mostraban los excesos de la ruta y la peligrosidad en carretera. A partir de aquí empiezan los controles por todas las zonas de marcha de la Comunidad Valenciana. Guardia Civil por carretera, controles viales, helicópteros encima de las discotecas, todo medidas de presión y disuasión para que los jóvenes que acudían se les quitaran las ganas de volver. En definitiva, la ruta del bacalao fue un movimiento muy vanguardista para la zona de la Comunidad Valenciana que después, con el tiempo, se corrompió debido a gente que simplemente buscaba el desfase y llegada las sustancias ilegales que hacían que la gente fuese más, que estuviese más irascible y que
tuviese más mal rollo de lo habitual. Está claro que en la época de los 80 y de los 90 en la Comunidad Valenciana se dieron lugar a muchísimos crímenes y desapariciones sin resolver. He visto en los últimos años como algunos creadores de contenido hablaban de los llamados crímenes, desapariciones sin resolver de la Comunidad Valenciana, sin mencionar este fenómeno sociológico que hay que tenerlo en cuenta. Había redes que movían sustancias y por consecuente había muchos ajustes de cuentas y esto suponía que hubiese muchos delitos y que desgraciadamente muchos de esos crímenes estuvieran asociados a estas redes que se movían dentro de la ruta del bacalao. Pues hasta aquí lo que para mí personalmente sería el lado más oscuro o el lado oculto de la ruta del bacalao. Ya sabíamos más o menos, evidentemente, las cosas truculentas que había, pero no se había hablado mucho de los crímenes, desapariciones, casos y fenómenos anómalos alrededor de todo este fenómeno cultural y vanguardista que tuvo lugar. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete, dale like, comparte a quien creas que le puede gustar y si hay algún caso en concreto que te haya llamado la atención y quieras que lo haga especialmente, déjamelo en comentarios, que lo ampliamos sin ningún tipo de problema. Así que nada, os doy el saludo y muchísimas gracias, creepies.